Mi nombre es Alphonse Gabriel Capone, pero el mundo me conoció como Al Capone, un nombre que hizo temblar bares, callejones, redacciones de periódicos y oficinas del gobierno. Hoy, viejo y enfermo, puedo decir lo que nunca dije en vida. Yo no nací monstruo. Me convertí en uno para sobrevivir. Nací en 1899, en Brooklyn, hijo de inmigrantes italianos que lo habían dejado todo en busca de un futuro mejor. Mi padre era barbero, mi madre costurera. Gente honesta, humilde, trabajadora. Creían que la vida recompensaba la paciencia, el esfuerzo, la rectitud. Pero las calles donde crecí tenían otra ley, una mucho más dura. A los 6 años ya entendía algo que muchos adultos jamás comprenden. En este mundo, o impones respeto, o te aplastan. En casa era un niño tranquilo, obediente, incluso brillante en la escuela. Pero fuera, en esas calles sucias y peligrosas del Brooklyn de principios de siglo, aprendí a cambiar de piel. Allí era impulsivo, rápido para pelear, incapaz de permitir que alguien me humillara. A los 14 años sucedió lo que cambió mi destino. Un profesor me reprendió por faltar demasiado. Me agarró del brazo delante de todos. No pensé, solo reaccioné. Mi puño impactó su rostro antes de que comprendiera lo que estaba haciendo. Me expulsaron de inmediato. Mi madre lloró. Mi padre guardó silencio. Pero yo sentí una libertad extraña, casi peligrosa. La libertad de haber roto un camino que nunca fue realmente mío. Dejé la escuela y empecé a trabajar. Fábricas, boliches, recados, lo que fuera. Trabajos honestos que apenas alcanzaban para sobrevivir. Y allí descubrí otra verdad que me quemó por dentro. El trabajo honrado mantiene vivo tu cuerpo, pero el poder alimenta tu alma. Fue en ese ambiente que me junté con jóvenes que vivían de pequeños robos, apuestas ilegales y favores oscuros. Y entre todos los nombres que escuché entonces, había uno que brillaba con un aura especial: Johnny Torrio, un hombre que no gritaba para ser respetado, un hombre que veía potencial donde otros veían problemas. Yo no sabía en ese momento que Torrio sería la puerta de entrada a un mundo del que nunca podría salir. Tenía apenas 18 años cuando conocí al hombre que cambiaría mi vida para siempre, Johnny Torrio. Si buscas la palabra control en un diccionario, tendrías que ver su rostro. No levantaba la voz, no necesitaba pelear para imponer respeto. Observaba, calculaba, sonreía apenas, y todo el mundo entendía quién mandaba. Torrio era italiano como yo, pero más viejo, más inteligente, más frío. Mientras otros se contentaban con robar bolsos o jugar partidas amañadas, él veía el crimen como un negocio, con jerarquía, disciplina, contabilidad y estrategia. Cuando puso los ojos en mí, yo era solo un chico impulsivo con facilidad para la violencia. Pero él vio algo más: un perro joven que podía volverse un buen perro de guerra si alguien lo entrenaba bien. Me llevó a trabajar en bares, casas de apuestas y prostíbulos escondidos. Yo era portero, guardaespaldas, mensajero. Aprendí observando a los jugadores, a los borrachos, a las chicas y a los hombres que se creían invencibles con una copa en la mano. Y aprendí, sobre todo, que la noche guardaba secretos que la ley jamás alcanzaría. Fue en uno de esos lugares, el Harvard Inn, donde recibí la marca que me acompañaría para siempre. Una noche, un tipo llamado Frank Galluccio entró con su hermana. Yo, joven y arrogante, hice un comentario sobre ella que no debía haber hecho. No hubo discusión, no hubo advertencia. Solo vi el brillo de una navaja y sentí el fuego en mi cara. 3 cortes, 3 líneas profundas, 3 recuerdos permanentes. A partir de entonces, comenzaron a llamarme Scarface. Yo odiaba ese apodo, no porque me avergonzara mi rostro, sino porque nunca me gustó que otros definieran quién era yo. En medio de ese mundo de humo y whisky, conocí también a Mae, la mujer que se convertiría en mi esposa. Era tranquila, firme, muy distinta a las personas que me rodeaban. Con ella tuve a mi único hijo, Sonny, y por un breve momento creí que podía dejar ese camino. Trabajé incluso como contador. Traje, oficina, papeles, horarios. Era una vida segura y completamente ajena a lo que yo realmente era. Entonces Torrio volvió a aparecer con una propuesta. Al, Chicago está creciendo. Hay dinero de verdad allá. ¿Quieres seguir fingiendo que eres un hombre normal? ¿O quieres ser lo que naciste para ser? Mire a Mae, mire a mi hijo, mire la vida pequeña que llevaba.
y elegí Chicago. Ese día, sin saberlo, no solo cambié de ciudad, firmé un contrato silencioso con el destino. Sería grande, sí, pero el precio sería altísimo. Chicago no era una ciudad, era una criatura viva, enorme, peligrosa, hambrienta. Un lugar donde los hombres ambiciosos crecían como bestias y los que dudaban desaparecían sin dejar rastro. Cuando llegué junto a Torrio, sentí que había entrado en un escenario hecho especialmente para mí. Calles llenas de humo, bares clandestinos, policías que miraban hacia otro lado, políticos con bolsillos tan profundos como su corrupción. Todo era más grande que en Brooklyn, más dinero, más apuestas, más mujeres, más violencia. El rey de ese mundo era Big Jim Colosimo, tío de Torrio, un hombre elegante, siempre rodeado de música, comida cara y compañía femenina. Pero su verdadero poder venía del miedo que inspiraba. Tenía burdeles, casas de juego y bares que funcionaban como templos del pecado. Sin embargo, Big Jim tenía un problema fatal. Vivía del pasado. No entendía que el mundo estaba cambiando y que un nuevo negocio estaba a punto de nacer. Ese cambio llegó con un golpe seco, como un martillo rompiendo el orden del país. La ley seca. De un día para otro, fabricar, vender o transportar alcohol se volvió ilegal. Pero lo ilegal, cuando todos lo desean, se convierte en un tesoro. El whisky se volvió oro líquido, el ron, diamante puro, la cerveza, una mina interminable. Torrio lo entendió antes que nadie. Le vi el brillo en los ojos. Estaba frente a la oportunidad más grande de su vida. Pero Big Jim, él quería seguir con su mismo negocio, sin riesgos, sin creatividad, sin visión. Cuando alguien intenta detener el río lo arrastra. Y en Chicago, la corriente la movían los hombres dispuestos a ensuciarse las manos. Big Jim cayó. Su muerte no fue un misterio. La ciudad sabía quiénes se beneficiaban, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Después de eso, Torrio tomó el control del imperio, y yo me convertí en su mano derecha. Controlábamos bares secretos, rutas de contrabando, depósitos enteros llenos de barriles escondidos. El dinero empezó a fluir con una rapidez que jamás había imaginado. Con ese dinero compré una mansión y llevé allí a mi madre, mis hermanos, mis hermanas, mi esposa y mi hijo. Quería que vieran lo que había logrado y lo que nadie podría quitarnos. Pero Chicago no era una ciudad que regalara paz. Cada dólar traía enemigos nuevos. Cada hombre que me respetaba fabricaba dos que me odiaban. Cada territorio conquistado encendía otro conflicto. Ahí entendí algo que marcaría mi vida entera. El poder no es un trono, es un campo de batalla. Y mi guerra recién había comenzado. Con el imperio creciendo, entendí algo que ningún gánster joven comprende al principio. No basta con controlar las calles, hay que controlar la política. Fue por eso que elegí Cícero como nuestra base. Un suburbio perfecto, lejos de ciertas miradas, cerca de negocios turbios y lleno de personas que sabían callar a cambio del precio adecuado. Cuando llegaron las elecciones locales, el alcalde Joseph Clenja vino a vernos. No llegó con policías, sino con una sonrisa. Él sabía quiénes éramos y lo que podíamos hacer por él. Su propuesta era sencilla. Yo gano la elección, y ustedes ganan inmunidad. Era un trato casi bíblico. Protección a cambio de votos. Solo que los ángeles que convencerían a los votantes eran mis hombres armados. El día de la elección, las calles de Cícero se llenaron de intimidación. Algunos votaban por miedo, otros por conveniencia, y quienes se atrevían a enfrentarnos descubrían rápido que la política podía ser mortal. Fue ese día cuando perdí algo irreemplazable, mi hermano Frank. Frank era valiente, leal, impulsivo. Quiso controlar una pelea cerca de un centro de votación. La policía respondió con balas y mi hermano cayó en el suelo antes de que alguien pudiera siquiera gritar su nombre. Cuando vi su cuerpo, sentí que algo en mí se rompía y endurecía al mismo tiempo. Una parte se llenó de dolor, la otra de un fuego frío que me acompañaría por años. Poco después llegó el caso que hizo que mi nombre dejara de ser solo un nombre y se convirtiera en una advertencia viviente. Joe Howard. Howard había golpeado y humillado a mi contador, Jake Gusick. Jake no era un luchador, pero era uno de los hombres más leales que tenía. Le vi el rostro herido y supe que no podía dejar pasar aquello. Pude haber mandado a dos hombres a darle una paliza. Pude haberlo amenazado. Pude haber negociado.
Pero yo no era ese tipo de líder. No más. Seguí a Howard. Caminé hacia él sin ocultarme y le disparé en la cabeza en plena calle, delante de todo el mundo. Luego entré en un coche y me fui, como si solo hubiera aplastado una molestia menor. La policía sabía que había sido yo. Las personas me habían visto, pero las testigos desaparecieron o olvidaron de repente. Chicago entendió el mensaje. Tocar a un hombre mío era tocar a la muerte. Desde ese día, no fui solo Al Capone. Fui el Capone, un nombre que abría puertas y cerraba bocas. Pero el poder trae enemigos, y los irlandeses de la North Side Gang estaban a punto de convertirse en mi mayor guerra. La North Side Gang, liderada por los irlandeses, era todo lo que podía desear un enemigo: organizada, violenta y orgullosa. Su jefe, Dean O'Banion, no solo controlaba rutas de alcohol del Canadá, también actuaba como si fuera intocable. Al principio cada grupo respetaba su territorio, pero el dinero cambia a los hombres. Y el whisky cambiaba ciudades enteras. O'Banion quiso jugar sucio con Torrio, le tendió una trampa, provocó que la policía lo arrestara y creyó que ese golpe nos dejaría debilitados. No sabía con quién estaba tratando. Cuando Torrio salió bajo fianza, ya no quería explicaciones, quería justicia. Pocos días después, 3 de mis hombres entraron en la floristería de O'Banion y lo asesinaron entre rosas y lilas. Fue el olor más extraño de mi vida. Flores frescas y pólvora. Pero matar al rey de los irlandeses solo creó un nuevo monstruo. Jaime Weiss, frío, calculador, vengativo. Weiss atacó a Torrio a plena luz del día. Lo dejó malherido, tan cerca de la muerte que ya podía sentir el aliento del infierno. Después del ataque, Torrio tomó la decisión más sorprendente de todas. Me retiro. Así, sin ceremonias. El hombre que me había llevado de Brooklyn a este imperio me entregó toda la ciudad, y con ella, la guerra completa. Weiss también cayó, pero su puesto lo ocupó el peor de todos, Bugs Moran, un hombre sin miedo, y un enemigo que prefería quemarlo todo antes que perder un centímetro de poder. Moran intentó matarme más de una vez. Una emboscada aquí, un francotirador allá, veneno en una botella que jamás toqué. Él golpeaba fuerte, pero yo golpeaba más fuerte. Cuando finalmente lo dejé sin opciones, convocó a otros jefes de bandas. Creían que podían hacerme retroceder. Yo no retrocedía. Recuerdo esa reunión perfectamente. Entré, los miré uno por uno, y dije con calma: ustedes ya saben a quién maté. Si quieren paz, la tendrán. Si quieren guerra, la guerra terminará igual que ellos. Silencio, miradas evitándose, respiraciones contenidas. Eligieron paz. Claro que sí. Por un tiempo Chicago respiró tranquilidad. Mi palabra era orden, mi mano era justicia, y mi sombra, sentencia. Pero la paz nunca dura en una ciudad construida sobre sangre. Bastó un conflicto menor entre otras bandas para que el equilibrio se rompiera. Uno mató a la mujer contrabandista equivocada, otro respondió con más balas, y entonces me vi obligado a intervenir, porque cuando yo firmaba un tratado, nadie tenía permitido romperlo, y para recordárselo, hice lo que hacía siempre. 2 hombres de la banda responsable fueron encontrados muertos al amanecer. Chicago volvió a entender quién era el dueño, y yo, en mi arrogancia, creí que ese trono era eterno. No imaginaba que el golpe más grande contra mí no vendría de una pistola, sino de una fecha: 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín, el día en que el mundo entero puso mi nombre en el infierno. Si hay un día que selló mi nombre en la historia del crimen para siempre, fue el 14 de febrero de 1929, el día de San Valentín. Un día que debería estar lleno de flores, cartas y promesas, terminó cubierto de pólvora, sangre y 7 cadáveres. El responsable indirecto de todo fue mi eterno enemigo, Bugs Moran, un irlandés testarudo que creía que podía competir conmigo bajando precios, robando cargamentos y desafiándome frente a toda la ciudad. Yo sabía que no podía seguir así. No podía permitir que su rebeldía debilitara el respeto que tanto me había costado construir. Y respeto en mi mundo se mantiene con miedo o con muerte. La idea era simple: un cargamento falso de whisky, atraer a Moran a una cochera y terminar el problema para siempre. Pero la vida tiene un humor extraño. Camino a la cochera, un camión chocó el auto de Moran. Él nunca llegó. Los que llegaron fueron 7 de sus hombres, creyendo que estaban por concretar el negocio del mes. Estaban relajados, confiados, vivos.
Entonces aparecieron 2 autos. Bajaron 5 hombres disfrazados de policías y detectives. Las víctimas pensaron que era una redada. Alzaron las manos, se pararon contra la pared, obedecieron sin resistencia. La obediencia no los salvó. Cuando mis hombres levantaron las metralletas, el sonido se volvió insoportable. 150 disparos. Las paredes vibraron. La sangre corrió como un río oscuro. Los cuerpos quedaron alineados, como si la muerte misma los hubiera organizado. Ninguno sobrevivió. Ninguno tuvo tiempo de reaccionar. Y aunque Moran había escapado, el mensaje llegó más fuerte que cualquier bala. Al Capone manda. Y quien lo desafía, muere. La prensa explotó. Los políticos explotaron. El país entero se horrorizó. Las fotos viajaron por cada periódico, y por primera vez mi nombre no era solo un secreto a voces. Era un símbolo de terror nacional. Yo estaba en Miami ese día, a propósito, tomando el sol, con un alibi perfecto. Pero incluso desde lejos supe que algo había cambiado. Hasta ese momento, Chicago era mi reino. A partir de aquel día, Estados Unidos se convirtió en mi enemigo. El gobierno federal decidió que yo no podía seguir libre. No importaba cómo, no importaba por qué delito, pero tenían que atraparme. Porque el masacre de San Valentín no fue solo un crimen, fue una declaración de guerra, y ellos estaban a punto de responder de una forma que nunca imaginé, no con balas, sino con papeles. Después del masacre de San Valentín, yo sabía que la policía local ya no podía protegerme. Chicago me pertenecía, sí, pero Estados Unidos no. Y cuando un país entero decide derribar a un hombre, ese hombre ya está condenado, aunque siga libre. Me arrestaron por algo insignificante. Porte ilegal de arma. Una excusa. Un pretexto para mantenerme encerrado mientras el gobierno buscaba una forma real de hundirme. Mientras yo esperaba, agentes del Departamento del Tesoro empezaron a revisar cada rincón de mi vida. Mis negocios, mis propiedades, mis ingresos, hasta los papeles que yo mismo había olvidado que existían. Yo había sobrevivido a balas, emboscadas, mafiosos irlandeses, políticos traicioneros, pero no sé si existe algún gángster capaz de sobrevivir a un contador federal. Y así, encontraron lo que buscaban: impuestos no pagados. Sí, así de ridículo, así de irónico. El país entero me pintaba como un demonio, pero no podían condenarme por sangre. No tenían pruebas sólidas, porque los muertos no hablan y los testigos desaparecen. Entonces fueron por lo único que nunca pude manipular completamente: los números. Me acusaron de sonegar impuestos. Los periódicos se burlaron. Las caricaturas me mostraban siendo derrotado por una libreta contable. Pero yo sabía que aquello era serio, muy serio. Intenté hacer lo que siempre había funcionado: dinero para los jurados, intimidaciones para los que no aceptaban dinero, sobornos en oficinas oscuras, promesas que no podía cumplir. Muchos se asustaron, otros aceptaron. Creí que tenía el juicio ganado antes de empezar. Entonces apareció un hombre que no pude comprar ni intimidar: el juez James Wilkerson. Wilkerson jugó una carta que ningún gángster vio venir. El día del juicio, justo cuando mis abogados estaban confiados, cuando mis hombres ya habían conversado con el jurado original, el juez cambió todo el jurado en secreto. Así, sin aviso, sin opción para intervenir, sin tiempo para presionar a nadie. Me quedé sentado allí, mirando rostros nuevos, rostros limpios, rostros que jamás habían oído mis amenazas ni visto mis hombres en la puerta de sus casas. Supe, en ese instante, que estaba perdido. El juicio fue rápido, humillante. Los fiscales hablaban de números como si hablaran de asesinatos. Yo no era juzgado por mis crímenes reales, sino por los que podían probar. Y al final, cuando el martillo cayó, el rey de Chicago quedó reducido a esto: 11 años de prisión, $80,000 de multa y un número en un archivo federal. Yo, Al Capone, el hombre que había controlado una ciudad entera, me convertí en un simple preso. Ni gángster, ni jefe, ni leyenda. Un preso más, un número más, un cuerpo detrás de barrotes. La caída había comenzado, y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Cuando me enviaron a la penitenciaría de Atlanta, aún tenía algo de mi antiguo poder: guardias que aceptaban favores, comida mejor, una cama más suave, pequeños privilegios que compraban silencio. Pero todo eso terminó cuando alguien del Departamento de Justicia decidió que yo no podía seguir viviendo como un rey en prisión. Y entonces llegó la orden que partió mi vida en dos: traslado a Alcatraz. Si el infierno tuviera una sede en la tierra,
sería esa isla de concreto rodeada de agua helada. Allí no importaban tus conexiones, tu dinero, tu apellido, tu leyenda. En Alcatraz todos éramos sombras con un número. Yo me convertí en el prisionero AZ-85. Y como si eso fuera poco, mi cuerpo empezó a traicionarme. La sífilis que había ignorado durante años avanzaba sin frenos, comiendo mi sistema nervioso como ratas mordiendo madera vieja. Primero olvidaba fechas, luego nombres, después conversaciones completas. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba.
La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. La enfermedad me robaba pedazos de mi identidad uno tras otro. Había días en que despertaba sin saber en qué año estaba. Comencé a caminar lento, a hablar menos, a perder el control de mis manos. Algunos presos se burlaban de mí, otros sentían compasión. Y yo me desmoronaba en silencio. Ya no era Al Capone, el rey de Chicago. Era un viejo enfermo que apenas podía recordar quién había sido. La dirección de la prisión notó mi deterioro. Me trasladaron al hospital interno y después redujeron mi sentencia por buena conducta. Buena conducta. Qué ironía, ¿no? Simplemente no me quedaban fuerzas para causar problemas. Cuando finalmente salí, pasé un año más en un hospital de Baltimore antes de regresar a mi mansión en Miami, un lugar demasiado grande para un hombre que ya no podía llenar ni su propio nombre. Caminaba por los pasillos viendo fotografías que no lograba identificar con claridad. Mi esposa May estaba a mi lado, siempre firme, siempre más fuerte que yo. Mi hijo Sonny me hablaba con paciencia, como si cuidara de un anciano que jamás conoció la violencia. Mi mente era una casa en ruinas, mis recuerdos, escombros dispersos. En enero de 1947, sufrí una hemorragia cerebral. Sobreviví unos días, perdido entre sueños, rostros borrosos y murmullos que no podía entender. O 25 de Janeiro, mi corazón se detuvo. Tenía apenas 48 años. Morí rodeado por mi familia, no por mis hombres, no por mis enemigos, no por los que alguna vez temblaron ante mi nombre. Mi funeral fue pequeño, silencioso, discreto. El hombre que un día controló Chicago fue despedido casi como un desconocido. Ese fue mi final. No el de una leyenda, sino el de un ser humano que pagó el precio de cada decisión tomada. Si escuchas mi historia y sientes admiración, recuerda esto. El poder sin límites siempre exige un precio que ningún hombre puede pagar. Yo fui grande, sí, pero nunca fui libre.